Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches. Una alegría de estar nuevamente en Florida en este año tan especial, donde es prácticamente obligatorio venir como en un peregrinaje laico al altar de la patria que tuvo en el año 1825 aquella humilde villa de San Fernando de la Florida un papel tan importante. Como esto se está filmando, me tengo que quedar quietito. Los que me conocen saben que soy bastante inquieto y me gusta estar más cerca del público, pero sé que después hay una tarea muy importante de multiplicación de este tipo de charlas gracias a los medios de prensa. Agradezco al doctor Gabriel González Merlano haberme invitado para este ciclo, exitoso ciclo y valioso ciclo que ha puesto de alguna manera en la superficie una cantidad de aportes de la Iglesia en esos años fundacionales. Agradezco también la presencia de Monseñor Martín, con quien tengo por quien tengo un gran aprecio y amistad. A todos ustedes, amigos de Florida, amigos que se han tomado la molestia de llegar hasta acá, buenas noches y gracias por estar. Recién mencionaba Gabriel que mi último trabajo es el de Fructuoso Rivera. Me quedan las dudas si las 3 ediciones es porque es un libro multipropósito que también se puede apretar matambres en la casa porque tiene 650 páginas, o si se lo está vendiendo por la lectura atractiva. No importa, la cuestión es que está circulando. Y entonces esta charla, esta conferencia es como un subproducto de esa investigación más grande sobre Rivera. Pero no es solo un producto de esa investigación sobre Rivera, sino que es también de otras investigaciones. Recién dijo que yo empecé a investigar allá por 1980, todavía estaba en la facultad cuando hice mi primera investigación. Estoy hablando de 45 años, era un disparate. Y los temas que yo en general he tratado, que los mencionó Gabriel, son temas donde siempre la Iglesia o los sacerdotes han estado presentes. Y los historiadores tenemos la costumbre de ir juntando papelitos, que técnicamente se les llaman fichas. Esos papelitos se van guardando en ficheros, en carpetas, y bueno, uno a lo largo del tiempo va reuniendo esos materiales. Y como fui tomando conciencia de la importancia de los sacerdotes, sobre todo en el proceso que es lo que yo voy a abordar, el proceso de colonización de nuestro territorio, más allá de lo estrictamente religioso, lo que fueron como factor de civilización y como factor de organización del territorio en la medida que ayudaron a la fundación de poblaciones. Voy a tratar de no pasar de la hora, por eso me puso el reloj cerca, y van a ser simples pinceladas de algunos personajes o de algunos momentos de la Iglesia. Tampoco voy a restringirme a la independencia y a los años de la lucha libertadora, sino que es un poco más la primera mitad del siglo XIX, presentando algunas figuras ya conocidas, como mencionó uno muy bien Gabriel, don La Robla, y otros menos conocidos. La figura de Fructuoso Rivera, la primera descripción que tenemos o que conocemos de Fructuoso Rivera, se la debemos a un sacerdote. Es Dámaso Antonio Larrañaga, que va a entrevistarse con Artigas en Paysandú, y cuando van a cruzar ahí el paso de Mercedes, el paso del Río Negro, ve que viene una división militar. Y estamos en junio de 1815, y dice, venían 3 columnas al mando del señor don Fructuoso Rivera, y que dirigiéndose al puerto en una canoa pequeña,
y puesto de pie dentro de ella en compañía de un oficial, venía hacia nosotros. Yo deseaba mucho conocer a este joven por su valor y buen comportamiento. Él fue quien derrotó a las fuerzas de Buenos Aires mandadas por Dorrego. Hacía 5 meses que había pasado ese enfrentamiento. Estamos en junio y fue en enero del año 15. Me pareció de unos 25 años. Tenía un ojo, Larrañaga, impresionante. Era un científico. Era un científico. Nuestro primer gran científico. Nació en el 89, lo más probable, o sea que le dio y cumplía en octubre, o sea que en junio tenía 25. Me pareció de unos 25 años, de buen personal, carirredondo, de ojos grandes y modestos, muy atento, que característica que mantuvo siempre Rivera, fue un gran político, un gran seductor de gente, y que se expresaba con finura. Su traje era sencillo, de bota a la inglesa, y lo sigue describiendo. En todo guardan una perfecta igualdad estos oficiales y solo se distinguen por la grandeza de sus acciones y por las que solamente se hacen respetar de sus subalternos. Detestan todo lujo y todo cuanto pueda afeminarlos. Es una descripción de los soldados artiguistas casi como espartanos, ¿verdad? Una austeridad espartana. Bueno, acá lo vamos a abandonar a Larrañaga y lo vamos a tomar más adelante. Y vamos a evocar la figura de Fray Manuel Úbeda. Otra característica que yo tengo en mis charlas siempre es que las acompaño con imágenes. Una de las razones por las que no traje imágenes es porque no existen. Porque estamos hablando de gente que la mayor parte de ellos actuó en el medio de los campos, ni la fotografía no existía, y los pintores no sentían atractivo salir a caballo con su caballete a ver si lograban pintar a alguien por ahí. Por eso es que generalmente las pinturas que tenemos son de sacerdotes que estuvieron en el medio urbano, pero de los sacerdotes que actuaron tierra adentro prácticamente no tenemos imágenes. Por eso esa es una de las razones, y tampoco para extender mucho la charla, que no la acompaño con imagen. ¿Quién fue Fray Manuel Úbeda? Fue el gran sacerdote fundador de la Santísima Trinidad de los Porongos. Un sacerdote trinitario que llega al Río de la Plata ya con más de 50 años, pasa todas unas peripecias en el mar, lo capturan los ingleses. Bueno, llega al Río de la Plata y llega en el momento, era músico, gracias al gran Lauro Ayestarán, sabemos que fue el autor de una misa para difuntos que se considera la primera obra musical en nuestro territorio. Y cuando él llega al Río de la Plata, hay unos vecinos en esa zona entre el arroyo Maciel y Arroyo Grande, Porongos, que le están escribiendo a las autoridades del virreinato que por favor les envíe un sacerdote. Que cada vez hay más población, pero ¿quién es la delegación de qué? Florida, Canelones. Adelante, adelante. Agapo, Palomeque, el Tocayo. Lo que pasa es que los había secuestrado Guillermo, seguramente. Bueno. Bueno. Y se lo invita a Úbeda si quiere dar cumplimiento de alguna manera a esa solicitud de los paisanos que estaban desparramados ahí en esa zona. Estamos hablando del año 1802. Y miren la carta que envía Úbeda, que de alguna manera es una carta que representa a casi todos los sacerdotes de aquella época
en la soledad tremenda de nuestros campos. Aseguro a vuestra excelencia que el primer día que llegué a mi destino me hubiese vuelto al no considerar la grande necesidad espiritual de aquellos campos y lo útil que es el establecimiento de este oratorio público a la patria, al Estado y a la religión. Señor excelentísimo, sin lisonja, en una cuchilla, sin lisonja, en el instante que yo falte, no ha de haber sacerdote que quiera incomodarse a estar solo en una cuchilla, en el paraje más pobre del campo, pasando 1000 incomodidades, pues pasan los 15 y 20 días sin poder gustar el pan, a pesar de tener el cuidado de hacerlo conducir a veces de 15 y 20 leguas. Imagínense para un español, que si algo no le faltaba nunca era el pan, verse de pronto con más de 50 años en la soledad absoluta en esa cuchilla donde hoy está la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores. Bueno, pero don Úbeda aguantó, resistió, fue muy bien recibido por los vecinos, se ha escrito mucho sobre él y tanto se compenetró con su gente que después fue uno de los líderes espirituales de esa comunidad de porongueros, como se los identificaba en la época, y marchó al Éxodo junto a Artigas, y hay documentos de la época en Buenos Aires donde elogian el patriotismo. Lo voy a leer muy breve porque también le toca a Florida. Los inmortales curas don Santiago Figueredo y el padre Fray Manuel Úbeda, cura de Porongos, español de Valencia y de 50 a 60 años de edad, cuyos nombres pronunciará con asombro y veneración la más remota posteridad, nos dicen desde las márgenes del Uruguay que saben ser párrocos sin dejar de ser ciudadanos. Y sigue la cita. Estamos hablando de gente de 50 y 60 años, y con 60 y pico de años ya sentimos algunas nanas, con todos los cuidados y advertencias que tenemos hoy, imagínense lo que era tener 50, 60 años, 2 siglos atrás. Bueno, este Úbeda, ¿cómo se vincula con Rivera? El vínculo tiene que venir porque les quedaba de pasada, por Hongos le quedaba de pasada los Rivera de los campos que tenían en el actual departamento de Río Negro, por averías también sobre el Río Negro en el departamento de Durazno. Pero el vínculo mayor se establece cuando Rivera lo propone y lo designan como capellán del Regimiento de Dragones de la Unión, la famosa unidad militar que tuvo tanta importancia en el año 1825. Úbeda va a ser el capellán del regimiento, pero además va a ser el primer sacerdote de la población que estaba naciendo a las orillas del río Xi, junto con el campamento de los dragones. Estamos hablando de Durazno. Al principio campamento del Durazno, luego Villa del Durazno y finalmente San Pedro del Durazno. Y fue Úbeda el que realizó seguramente las ceremonias religiosas, si es que existió una fundación formal de la Villa de San Pedro, cosa que el acta no ha aparecido. Y va a morir en Durazno. Va a morir, lo va a sorprender la muerte, con fecha 5 del presente, a las 9:30 de la mañana, recibí chasque del Durazno, dándome parte de que el día anterior había muerto el reverendo cura, padre Fray Manuel Úbeda. Esto lo dice Pedro Elías, que era el sacerdote que auxiliaba a Úbeda en atender el templo de los Porongos y el templo de San Pedro del Durazno. Tal vez Úbeda logró volver a cultivar el arte de la música en sus últimos años, porque la fundación de Durazno
se hizo, vamos a verlo de nuevo un poquito más adelante, se hizo en parte con indígenas misioneros. Y esos indígenas que venían de las misiones cultivaban la música, cultivaban el violín, la guitarra, y tal vez ese viejo cura español tuvo la alegría de volver a cultivar la música en sus últimos meses de vida. Muere Úbeda y Rivera se preocupa de conseguir de inmediato un sustituto. Le escribe a Larrañaga, se comunica con Larrañaga y Larrañaga va a designar a Pedro Nolasco Prado, posiblemente mercedario por el nombre. Y estando Pedro Nolasco Prado en Durazno, llega un sacerdote que luego pasa por Durazno y luego va a Montevideo, y en Montevideo estaban los integrantes de la famosa misión Musi, que fue una misión papal, la primera misión papal que llegó al continente americano para tratar de restablecer las relaciones cuando el Imperio Español había caído. Y ese sacerdote, Sala, le cuenta a estos integrantes de la misión, y ellos dejan por escrito que ha pasado por Durazno y se ha encontrado que hay muchos indígenas, de estos indígenas que yo mencioné recién. Y miren lo que dice: cerca de un pequeño pueblo de indios llamado Durazno, invitado por ellos a cantar misa en sufragio de una persona principal que había muerto en aquellos días, quedó muy edificado de la religión y verdadera piedad de aquellos buenos indios, los cuales se reunieron en gran número en su capilla con mucha devoción. Después, una parte de ellos, con su libro en mano, cantó el oficio de difuntos, con mucha pausa y apropiado tono. Se cantó después la misa, y los mismos indios, en uno de los libros corales dejados por los padres jesuitas, acompañaron al sacerdote con el canto gregoriano, muy bien entonado, como si estuviesen todavía bajo el régimen de aquellos buenos directores de la compañía que los habían educado. Ustedes se preguntarán, pero ¿y esos libros, de dónde salieron esos libros corales? Eran libros que los indígenas, a pesar de que tuvieron que abandonar sus pueblos en medio de la guerra, atacados por los portugueses, estos eran indígenas de los pueblos occidentales, lo que vamos a decir Yapeyú, Santo Tomé, La Cruz, San Carlos, Concepción. A pesar de eso, estos indígenas en las huidas trataban de preservar lo más que podían de los elementos de culto, y entre ellos estos libros, que eran los libros que habían quedado de la época de los padres jesuitas. Y estos integrantes de la misión Musi quedan impactados de cómo esa herencia de las misiones todavía era vigente. El que va a ser Mastai Ferretti, que posteriormente llegó a ser el Papa Pío IX, también deja una crónica, y yo tomo solamente un pasaje. Me contó un sacerdote que en aquellos días había cantado misa de requiem en la iglesia de la nueva población de Durazno, que 4 indios cantaron estupendamente con el breviario en la mano, y que otros, con violín y guitarras, acompañaban los cantos. Ahí tenemos el documento que nos informa de qué instrumentos eran los que acompañaban las ceremonias. Y otro, el principal de la misión, Monseñor Juan Musi, agrega otro dato. Estos indígenas de las antiguas misiones, cuando no han podido conseguir un capellán, entonces el cacique decía la misa seca, con canto. La misa seca le llamaba en realidad la misa en guaraní, la daba en la propia lengua. Y esta es una característica que va a permanecer, pero hasta la segunda mitad del siglo XIX y en muchos lugares del Río de la Plata. Cuando no había sacerdote, los indígenas sobrevivientes de aquellos de las misiones se reunían en algún lugar, en algún oratorio,
y realizaban los oficios, y algún cacique, algún hombre viejo, era el que dirigía los oficios. A Nolasco Prado le tocó actuar en el año 1825. Es un año que tuvo una tarea enorme, y es una pena que la mayoría de estos sacerdotes, también con tantas ocupaciones, no dejaron memorias escritas de todo lo que vivieron y todo lo que pasaron en estas tierras. Lamentablemente siempre son apenas pasajes. Y ustedes saben que después de la batalla de Sarandí, los heridos de la batalla de Sarandí fueron conducidos a Durazno, y ahí se montó un gran hospital patriótico que de todas las poblaciones de la provincia mandaron elementos de sanidad para ayudar a cuidar a los heridos. Pero evidentemente por la precariedad de aquella medicina murieron muchísimos heridos. Se ve que la tarea de don Pedro Nolasco fue tan tremenda que apenas en un libro de defunción de San Pedro llegó a apuntar lo siguiente: se advierte que en este cementerio y en el de abajo, o sea, el cementerio que estaba al lado de la parroquia y otro que estaba más alejado, se les dio sepultura a 63 militares de los heridos del ataque del Sarandí, entre portugueses y castellanos. Recibieron el sacramento de la penitencia y la santa extrema unción, y para que conste lo firmo: Pedro Nolasco Prado. O sea que era tanta la tarea que no había tiempo para registrar de a uno los que morían en esos días. Y hay algunos oficiales que, por ser oficiales, tenían la distinción de ser registrados, que hasta un mes o 2 meses después fallecieron. Y acá me voy a detener un poquito en la figura de Rivera y su religiosidad. También hay que estar encontrando algún documento, algún dato aislado para de alguna manera ir formándose una idea. Hay menciones que Rivera era devoto de Nuestra Señora de las Mercedes. Bueno, la fecha de Nuestra Señora de las Mercedes es el 24 de septiembre, es decir, el día de la batalla de Rincón. Es muy probable, hoy no lo puedo decir con exactitud, pero es probable que sea una devoción que haya adoptado Rivera a posteriori de esa victoria, porque fue una de las grandes victorias de él y que él siempre recordaba. Y pasaban los años y todos los 24 de septiembre lo festejaba con sus soldados, con su familia, pero lo primero era una misa, concurrir a misa en el lugar donde él estuviera. Algo similar realizó Belgrano. Belgrano gana la gran batalla de Tucumán un 24 de septiembre de 1812. Dicen las crónicas que en las horas antes de la batalla estuvo largo tiempo orando para que ayudara a las armas patriotas, porque si los españoles vencían, el avance hacia Córdoba y Buenos Aires prácticamente iba a ser indetenible. Triunfó y luego Belgrano va a tributarle los trofeos del ejército español a la Virgen de las Mercedes. Toda la historia de la Revolución hispanoamericana está cargada de la presencia de la Iglesia, de sacerdotes. Hasta en México los sacerdotes fueron protagonistas de la Revolución, ¿verdad? Hidalgo, Morelos. Así que desde México hasta el Río de la Plata hay una presencia constante. Bernardina también era una mujer muy, muy piadosa, y los testimonios de la presencia de Rivera en ceremonias religiosas son constantes. También siempre recordaba la batalla de Guayabos, el 10 de enero, y también primero misa y después
festejo. Y lo mismo para cuando conquista las Misiones. El 21 de abril no lo dejaba pasar. Hoy se habló de La Robla. Bueno, vamos a hablar de don Francisco La Robla. Acá vino una delegación del Instituto Histórico de Canelones, a los cuales, a los amigos Nobile y Palomeque, a los cuales le agradezco mucho la presencia. Y bueno, ¿por qué los menciono? Porque La Robla tuvo otros destinos, pero evidentemente que el que lo identificó por la trayectoria, por la cantidad de años, fue el de la villa de Guadalupe. No puso la piedra fundamental del templo, lo habría puesto el padre Gomensoro, pero el padre Gomensoro tiene otro destino, otro padre también, don Tomás Javier Gomensoro, muy importante, y el que va a trabajar a lo largo de muchos años para la construcción del templo, entre otras tareas en Canelones, fue el padre La Robla, hombre de Montevideo, el que va a suceder incluso después a Larrañaga como vicario apostólico va a ser Lorenzo Fernández La Robla, que era el sobrino de Francisco y que fue colaborador de su tío en el templo de Canelones. La Robla, por supuesto, tiene su momento de más brillo desde el punto de vista de su actividad pública, cuando es designado para presidir la Asamblea de Representantes de agosto del año 1825, y también va a presidir las ceremonias cuando se establezca la primera Asamblea Legislativa y Constituyente en el año, a finales del año 28, diciembre del año 28, y cuando se confeccione la primera bandera del país. La Robla fue muy cercano a Bernardina y a Fructuoso Rivera. Tal vez el sacerdote más cercano a la familia. Tanto es así que yo en el archivo y en el archivo de Larrañaga y en documentación de Rivera encontré 2 o 3 documentos donde se le pedía autorización a Larrañaga para que le permitiera a La Robla ser el oficiante cuando había un casamiento o algún bautismo de algún integrante de la familia de Rivera y Bernardina, pero como se realizaba en otra parroquia, necesitaba la autorización correspondiente. Y así lo vemos oficiar en La Aguada, lo vemos oficiar en Durazno a La Robla, siempre vinculado a la familia de Rivera. Rivera y Bernardina y la familia, como era toda la gente de aquella época, la mayor parte fueron muy piadosos, y a principios del siglo XX hubo un movimiento en Montevideo para retirar los restos de Rivera de la Catedral de Montevideo. Ustedes saben que desde que falleció sus restos fueron enterrados allí. Y la familia de Fructuoso Rivera, los descendientes, publicaron cartas en la prensa de la época oponiéndose a ese traslado y argumentando de la fe que tenía el general Rivera y que por lo tanto no correspondía que fueras retirado de ese lugar sagrado donde había sido inhumado. Yo hablé de la toma de las Misiones. ¿Vamos bien por ahora? ¿Voy muy rápido o no? Voy rápido porque no los quiero entretener demasiado y el tema es un poquito largo. Hablaba de la toma de las Misiones. Ustedes saben que por la Convención Preliminar de Paz, Rivera se vio obligado a entregar las Misiones, a regañadientes, pero la Convención Preliminar de Paz decía que ese territorio debía ser entregado. No lo dice específicamente porque el orgullo brasileño le impedía nombrar Misiones y nombrar a Rivera, pero a buen entendedor las palabras huelgan. Cuando se retira Rivera, es conocido
que es acompañado por alrededor de 6.000, los cálculos no son exactos, pero pueden haber sido entre 4.500, 5.000 a 6.000 o 7.000 indígenas, que eran los últimos pobladores de las 7 misiones orientales, más algunas de las misiones occidentales que habían emigrado por las guerras del período artiguista. Y hay una descripción muy linda, muy conocida, pero muy linda, de alguien que venía en ese éxodo y cuenta esa marcha, pleno noviembre y diciembre, caminando desde las misiones hasta el río Cuareim, que es donde van a terminar. Imagínense. Cada reducción o tribu marchaba como en procesión, presidida de los ancianos que llevaban los santos principales, es decir, las esculturas más grandes. El pueblo conducía multitud de santitos, a la cabeza de aquellas iba la música. Cada pueblo tenía la suya, compuesta de violines. Los músicos son también cantores, es decir, la música acompañando siempre a estos pueblos en su peregrinar. Y se van a establecer, Rivera va a disponer que se establezcan en Bella Unión. Rivera tenía un proyecto de formar una serie de colonias a lo largo de la frontera como una marca frente al Imperio del Brasil, que fracasó, en gran parte fracasó. Y miren lo que le dice uno de los que quedó en la colonia de Bella Unión cuando Rivera después se retira. Cuando usted se fue, nada le encargué tanto como un sacerdote. Entre tanto bueno es repetirle a usted que se ha olvidado mucho de esto. Llame un sacerdote. Puede ser Castañeda, que sirve de cura, para que sirva de cura y de maestro de niños en este pueblo. Otra herencia de los jesuitas. Los indígenas de las misiones siempre querían mantener escuelas para sus niños. Tanto es así que acá en San Borja, en la humilde San Borja del Chi, don Tomás, un indígena, fue el maestro de los niños de San Borja. Porque los indígenas valoraban lo que los jesuitas le habían dejado la magia de la lectura y de la escritura. Y por eso es que gracias a ese arte que le transmitieron los jesuitas, ellos pudieron escribir documentos que han llegado hasta nuestros días. Y continúa la carta. Mire usted que el imán para los indios son los sacerdotes. Es decir, le estaba diciendo de que si quería que se conservara Bella Unión, que tenía que tener sacerdotes. Y por ahí nombró a Francisco de Paula Castañeda, un famoso sacerdote del Río de la Plata, periodista, muy amigo de la Revolución, pero cuando don Bernardino Rivadavia hizo la reforma eclesiástica se le puso de punta y comenzó una campaña periodística contra Rivadavia tremenda. A los que le interesan estos temas los invito a que se sumerjan a la biografía de Castañeda. Bueno, Castañeda llega, se ve que Rivera lo llamó, llega a Bella Unión y se ve que habla con los indígenas y se ve que queda emocionado de cómo los indígenas recuerdan a los jesuitas, y entonces Castañeda le propone a Rivera y al gobierno que le den algunos elementos para poder ir a Roma y solicitarle al Papa que permita el retorno de los jesuitas para que los jesuitas funden colegios y se vuelvan a hacer cargo de la conducción espiritual y material de estos indígenas de las misiones. Es decir, los indígenas de las misiones tenían en su cabeza que la edad de oro de ellos había sido cuando habían estado los jesuitas, y todo lo que había venido después, lamentablemente, había sido decadencia y tragedia. Y en la carta que escribe Castañeda le dice a Rivera, si hacemos esto, quizás será lo único bueno que habremos hecho en los 19 años de revolución.
Esto nos pinta un poco también que hoy nosotros exaltamos la revolución con razón, pero había que vivir en tiempos de revolución. Una cosa es estudiar la revolución y otra cosa es vivir en revolución. Una cosa es estudiar las guerras, otra cosa es estar en guerra. Fue tremendo. Por eso hay que ser prudente con los juicios. Yo siempre por lo menos lo recomiendo. Este es traidor, este se vendió. Hay que ponerse los zapatos de los hombres y mujeres de aquel tiempo para poder juzgar. Con el diario del lunes todos sabemos quién ganó y quién perdió. En aquellos momentos y en todo momento difícil de un pueblo es casi todo oscuridad y tinieblas. Es muy difícil ver lo que puede venir. Bueno, voy a omitir algunas cosas para ir más adelante. Hay unas descripciones muy lindas de las ceremonias que mantenían los indígenas de las misiones. Pero voy a hablar un poco de las campanas que trajeron estos indígenas. Vinieron muchas carretas. Como esta fue una salida un poco más ordenada, a diferencia de lo que había pasado con los otros pueblos que hoy mencioné, pudieron bajar las campanas, por lo menos muchas de ellas, subirlas a las carretas y traerlas. Se calcula que llegaron más de 30 campanas a el flamante Estado Oriental. Y esas campanas, de a poco, los indígenas las fueron vendiendo porque había mucha demanda. Porque la humildad de aquellos templos, cuando nació nuestro país, era increíble. Las descripciones que hay de aquella época y los sacerdotes, sobre todo si le había tocado oficiar en una ciudad y después iban al medio rural, decían, estamos despojados de todo, acá no hay nada. Entonces, campanas, por supuesto, ni que hablar, no había. Se tenían que traer de Europa. Por una excepción, las ciudades principales, Buenos Aires, Maldonado, Montevideo, las tenían, pero otros pueblos no. Entonces, de a poco van a ir dispersándose campanas de las misiones. Y Rivera, en el caso de Salto, en el caso de Tacuarembó, de Mercedes, posiblemente de Montevideo, colaboró, compró o donó campanas para esos templos que las solicitaban. Vamos a irnos a otro pago. Yo lo mencioné recién, Salto. Salto es otra población que está vinculada a Rivera. Nace allá por 1822, se han discutido historiográficamente los orígenes de Salto, pero lo más probable es que nace a partir de un campamento militar portugués, que después se retira, pero quedan algunas familias, comerciantes, y Rivera en el año 1822, ya como jefe de policía de la época cisplatina, recomienda la fundación de una serie de poblaciones, entre ellos Salto. Y Rivera se ocupó mucho de Salto. Al principio había un sacerdote portugués, después venían de una población que estaba del otro lado del río Uruguay, muy importante en aquella época, Mandisoví. Y finalmente va a ser designado Francisco Núñez. Rivera se ocupó mucho, como yo digo, de Salto y impulsa la creación de un curato, es decir, que se separara de la parroquia de Paysandú. Y eso se va a lograr en 1832, donde Larrañaga, como vicario apostólico, va a crear la parroquia de Salto y va a estar a cargo de este fraile mercedario Francisco Núñez, que parece que era paraguayo y tenía una característica: predicaba en guaraní. Y predicaba en guaraní porque la mayor parte de la población del norte, sobre todo, era guaraní parlante. Nosotros nos olvidamos que el guaraní
fue una lengua viva en el Uruguay por lo menos hasta finales del siglo XIX. Yo tuve la suerte cuando regresé después de recibido de hablar con ancianos en Durano, en Tacuarembó, en otros lugares, gente que hoy tendría 140 años, ¿no? Porque los agarré con 90, 100 años, y me decían, mis abuelos en el campo hablaban en guaraní. Y tenemos el testimonio de que Jacinto Vera en sus misiones llevaba algún pequeño libro en guaraní porque seguramente se encontraba con guaraní parlantes cuando andaba sobre todo en el norte, Salto, Tacuarembó. O sea que era muy importante y seguramente Rivera hablaba guaraní y Artigas debió hablar guaraní. Es prácticamente imposible que hayan sido líderes de la población rural y de población proveniente de las misiones si no manejaban en buena medida el guaraní. Núñez tuvo muchos años en Salto y cuando se produce los inicios de la guerra civil allá por 1836, que nacen las divisas, un documento dice: "Vai por llenar este vacío de 12 de noviembre a 29 de enero de 1837, motivado por la revolución de Rivera. Este pueblo fue totalmente abandonado de su cura y provido interinamente". O sea que ese vallano que aparece por ahí en la propia escritura nos habla de ese tema lingüístico que caracterizaba la frontera, pero que además fue común a otros lugares que se vieron envueltos por la guerra, y acá empezamos a ver un tema que a partir del año 1836 tuvo mucha incidencia, que es el de la adscripción política partidaria de los sacerdotes. Los sacerdotes habían jugado un papel muy importante en la revolución según cómo se colocaban políticamente, y lo jugaron también cuando nacen las divisas. Y si trataron de mantenerse un poco distantes, era muy difícil hacerlo en ese torbellino. Voy a pasar, porque ya estoy pasado un poco ya de la mitad de la conferencia, a otro sacerdote, a Fray Solano García, y nos vamos a Paysandú. Este es un hombre que realmente creo que todavía no se ha escrito un libro sobre él, yo no lo conozco. Sí hay algunas monografías y algunos trabajos, pero fue un hombre excepcional. Es un chileno emigrado, acompañó a los hermanos Carrera después de que fracasó la primera revolución en Chile y tuvieron que emigrar para Mendoza. Es un hombre multifacético, empresario, porque acá hay que decir también que muchos de estos sacerdotes llaman poderosamente la atención por sus múltiples facetas. Yo hoy cuando hablé de Manuel Úbeda, por ejemplo, me olvidé que fue un gran enamorado de los caballos y que tuvo caballos de carrera en sociedad con Rivera. O sea que miremos ese español que llegó con más de 50 años a estas tierras y tuvo un proceso de inculturación muy interesante. Y evidentemente que para ser sacerdote gaucho, para ser cura gaucho, tenía de alguna manera que participar de los gustos y de las costumbres de sus feligreses. O sea que de ninguna manera yo por lo menos lo considero un demérito. Yo aplaudo esas cualidades de esos sacerdotes porque me parece que con esas características era que ganaban el prestigio que de alguna manera ellos tenían también en sus feligresías. Bueno, Fray Solano García fue un hombre múltiple, estuvo cerca de Artigas, lo respetó mucho a Artigas. El hijo del médico Fermín Ferreira, que dejó unos escritos muy lindos, el hijo Mariano, dice que Solano García visitaba la casa del doctor Fermín Ferreira y que cuando saludaba a la madre, que era familiar de José Gervasio,
dice que se paraba Solano García y le decía, señora de Artigas, mucho gusto. Del respeto que había mantenido 30 años después de la figura del veterano caudillo. Puso imprenta, imprimió cartas, por ahí andan las cartas que imprimía para vendérsela a los paisanos y soldados artiguistas, estableció la primera, acá que está el profesor Palomeque, la referencia a la primera escuela lancasteriana en el Río de la Plata, en la escuela del Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, la estableció este sacerdote, y se hace cargo de Paysandú en 1821 y va a permanecer durante más de 20 años hasta que la Guerra Grande, la derrota de Rivera en Arroyo Grande en diciembre de 1842, lo va a obligar a encerrarse en Montevideo y va a morir en Montevideo. Impulsó la construcción del templo, construyó hornos de cal, impulsó otro tipo de construcciones civiles en Paysandú. Fue uno de los que introdujo la cría de los gusanos de seda, junto con la rañaga. Fue ganadero, porque Rivera, para la obra del templo, le donó unos campos fiscales que se conocieron como Estancia de la Virgen, y con lo que se sacaba de esos campos se podía invertir en la obra del templo. Eso funcionó en varios lugares, no solo ahí. Bueno, el propio Solano García era también cura hacendado. Escribió una especie, no de manual, pero sí de exhortación a que se desarrollara la agricultura en el país. Claro, él venía de Chile, de una tradición agrícola, y no podía entender cómo los campos de acá no se cultivaban. Introdujo especies botánicas exóticas, estableció un saladero. Bueno, ese fue don Solano García, y fue el hombre más representativo de Paysandú en su tiempo. Tanto es así que fue varias veces senador por el departamento de Paysandú, y llevó adelante iniciativas muy importantes, como de beneficiar a las viudas, que las guerras, si algo dejan, son viudas. Miren eso de Ucrania, por ejemplo, o Gaza, o cualquier lugar de lo que estamos mirando en la televisión, esas tragedias todos los días. Viudas, viudas, viudas y huérfanos. Esa es una de las cosechas más trágicas de las guerras. Bueno, cuando uno investiga estos tiempos, aparece siempre alguna viuda diciendo: he quedado con tantos hijos y mi esposo murió en tal batalla y no tengo que darles de comer. Bueno, Solano García es uno de los que promueve entonces una ley de viudez estando en el Parlamento. Podría hablar mucho de este hombre, que fue realmente también excepcional. Dice que era un hombre grande, de presencia física muy importante, de gran oratoria, y sí, realmente son figuras que merecen ser recuperadas en su integralidad, En Paysandú también, en los tiempos de Solano García, funcionaba una cofradía de Santa Rosa de Lima, que era una cofradía para población negra, no digo en todas las iglesias, pero donde había una población negra o afrodescendiente significativa, había siempre cofradías, ya fuera de Santa Rosa de Lima, de San Benito, tenían sus fiestas propias en determinado día del año. Incluso la Rañaga, en un informe del año 1833, hablando de las iglesias de Montevideo, dice: en estas iglesias 11 numerosas cofradías practican el culto y las obras de piedad, de las cuales 3 pertenecen a siervos africanos.
no pronuncia la palabra esclavo, dice siervos africanos, que con gran gozo de nuestra parte, con su fe y devoción, edifican a los mismos amos. Larrañaga siempre tuvo mucha sensibilidad por los indígenas y por la situación de los esclavos, y siempre que pudo interceder para su manumisión, lo hizo. Y fíjense en la frase que dice: la piedad de algunos esclavos es ejemplar para los amos, diciendo algunos amos tendrían que tomar ejemplo de sus esclavos. Vamos a ir ya en la recta final y paso a Tacuarembó. Tacuarembó nació por la obsesión de Rivera por la campaña, poblar la campaña. Lo principal es atender la campaña, dicen sus documentos de Rivera. Me piden que esté en Montevideo firmando papeles que no se saca ningún provecho de ello. Mis amigos son unos majaderos. Así lo dicen los documentos, lo tengo aquí. Porque él sentía que la fragilidad de ese país que había nacido era enorme. Recuerden que cuando nos muestran el mapa del Uruguay, los primeros 9 departamentos son 9, pero 8 al sur del Río Negro. Todo el norte del Río Negro era un solo departamento, Paysandú. ¿Por qué era un solo departamento? Porque era el menos poblado. Y las únicas poblaciones que había al nacer eran Paysandú y Salto. Todo el resto del territorio, lo que hoy es Tacuarembó, lo que hoy es Rivera, no tenía una sola población. Población, digo, como centro urbano. Había mucha población dispersa. Bueno, en su primera presidencia, Rivera lleva adelante, entre otras tareas que no vienen al caso ahora, que yo las desarrollo en este libro que hoy mencionábamos, la fundación de Tacuarembó como un lugar estratégico en el centro del territorio, con un carácter de punto militar para controlar la frontera y también como un punto poblacional. Si quería tener población, tenía que tener un sacerdote. Por eso hay permanentemente gestiones para obtener un sacerdote. Sabía bien que los sacerdotes eran, como ya dijimos, los imanes de la población. Pero hay toda una serie de problemas políticos, el levantamiento de La Valleja en el año 32, la sublevación de los indígenas de Bella Unión, muere Bernabé, que era su sobrino, que era el que estaba a cargo de la frontera norte y que había desarrollado una tarea excepcional en la fundación de Tacuarembó, y todo eso va atrasando hasta que finalmente en 1834 Larrañaga consigue un sacerdote para Tacuarembó, que va a ser Plácido de Benedictis. Fue el primer sacerdote de Tacuarembó. Y hay una carta de Rivera a este sacerdote en el Queguay, de 1834, y miren lo que dice: constándome que usted, al hacerse cargo del curato de Tacuarembó, destina para patrón de dicha villa San Fructuoso, estimaría más bien que usted pudiese conciliar su intención con mi deseo y dedicar a la consagración de la capilla a San Bernabé. O sea que Fructuoso, su deseo íntimo era que esa nueva población por la que había trabajado tanto Bernabé estuviera bajo el patronazgo de San Bernabé. Pero Larrañaga no le hizo caso y mantuvo su resolución original de que estuviera dedicada a San Fructuoso como un homenaje al presidente. También para Tacuarembó fueron imágenes traídas de las misiones, de aquellas que dijimos que los indios traían en su exilio, y también una campana. Y cerramos el Tacuarembó, y ya para terminar
vamos a volver ¿a quién? A Dámaso Antonio Larrañaga. La relación de Rivera con Dámaso Antonio Larrañaga fue muy estrecha y podemos decir que está desde 1815, no tanto cuando lo conoce ahí cruzando el Río Negro, porque eso fue fugaz, sino que en ese mismo año Rivera va a ser designado comandante de armas de Montevideo para sustituir a Otorgués. O sea que Rivera pasa a vivir en Montevideo. Y desde ese momento podemos decir que hasta 1847, en que Rivera es desterrado al Brasil, hubo una muy buena relación con Larrañaga. Al otro año, Larrañaga fallece. Ustedes recuerdan, lo deben haber leído, aquella imagen tan bonita de un Larrañaga que aun cuando Montevideo y la patria de los orientales estaba dividido en dos divisas, el gobierno de la defensa en el centro urbano de Montevideo y el Cerrito por Oribe, Larrañaga tenía autorización de poder ir y venir desde su chacra en el Miguelete, en la zona del Cerrito, hasta la catedral de Montevideo. Ya Oribe, con el que vino después con Lorenzo Fernández La Robla, ya no se lo permitió, pero Larrañaga estaba por encima de las divisiones partidarias. Bueno, el vínculo entre Larrañaga y Rivera seguramente se estrechó cuando Rivera fue comandante de policía de la campaña, del año 1821 al año 1825. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Rivera comienza a desarrollar toda esa política de poblar la campaña, de fundar poblaciones, Durazno, Salto, un oratorio cerca del Tacuarembó Chico, en el Rincón de la Tía Ana y en otros lugares, y ahí hay correspondencia permanente de Rivera solicitándole sacerdotes. Como ustedes saben, además Larrañaga tuvo una actuación política muy importante, a pesar de que iba perdiendo la visión y terminó ciego. Fue senador, votó por Rivera, hay un intercambio de cartas antes de la elección de Rivera en octubre de 1830 muy interesante, que por supuesto no puedo desarrollar, y durante la primera presidencia de Rivera, Larrañaga fue un gran colaborador. Ahí es cuando se ratifica la designación de Larrañaga como vicario apostólico en 1832. La acción conjunta de Rivera y Larrañaga se ve en el aspecto religioso, en la creación de oratorios o la reapertura de algunos que ya existían, en la provisión de sacerdotes en las nuevas poblaciones o cuando fallecía o se trasladaba alguno, en la construcción y reparación de templos, en la obtención de campanas y otros objetos de lujo. Pero el vínculo y la relación no terminaba ahí, porque los sacerdotes cumplían importantes tareas. Por ejemplo, solo algunos ejemplos, con las vacunas para combatir las epidemias, sobre todo la viruela, para el establecimiento de escuelas, para realizar los primeros censos y empadronamientos, para ayudar en las comisiones del primer catastro nacional, que era un caos todo lo que tenía que ver con la tierra, y los sacerdotes también integraban las comisiones departamentales. Hubo un proyecto del ministro Lucas Oves para establecer escuelas de moral y doctrina cristiana que fue apoyado por Larrañaga. Los sacerdotes se opusieron, varios de ellos del interior, porque dijeron que no podían con todo lo que tenían que hacer, pero igual entre Larrañaga y Lucas Oves trataron de impulsarlo. Se dice, yo hoy mencioné a Larrañaga como criador de gusanos de seda, se llegó a conservar ropa realizada para el uso religioso y para el uso particular de
de Larrañaga y de su familia hecha en seda, y dice la tradición que cuando bajó de su primera presidencia, Larrañaga le obsequió a Rivera un bolsito para guardar monedas o algún otro elemento hecho de la seda de su quinta. Podríamos hablar mucho también de Larrañaga. Hay un capítulo precioso cuando a los indígenas de San Borja le quieren quitar las campanas y ya Rivera no está para protegerlos, y el que aparece protegiéndolos es Larrañaga, y ahí Larrañaga hace una defensa de la obra de los jesuitas realmente muy, muy linda. Eso lo tengo en otro libro de hace muchos años, Ocaso de un pueblo indio. Está agotado, así que no es cuestión de venta, pero para los que puedan estar interesados. Sin embargo, esta relación no fue armónica siempre, porque las relaciones y las obligaciones entre religión y política muchas veces eran tormentosas. Y hubo muchos casos donde hubo algunos choques de opinión entre Larrañaga y Rivera. Por ejemplo, cuando andaba predicando por acá un famoso sacerdote riojano, Castro Barros, pero Castro Barros estaba muy cerca de un general unitario, José María Paz, y eso no le hacía ninguna gracia a Rivera, y entonces Rivera pidió que se le prohibiera predicar en el interior del territorio a Castro Barros. También pasó con este Núñez que nombramos hoy de Salto. A Rivera no le gustó que cuando se produjo la invasión de Chagüe en 1839, Núñez se quedó en Salto y no emigró como era la orden. Larrañaga intentó defenderlo y dije, no, él me pidió la autorización para poder emigrar, pero al Chasque lo detuvieron o lo mataron en el camino. Bueno, no lo convenció mucho a Rivera, o sea que ahí pero Rivera siempre con prudencia, nunca, hasta donde yo he investigado, nunca he visto soberbia y una cuestión así de autoritaria en exceso. Firmeza, pero no autoritarismo en exceso. Podría nombrar otros ejemplos también, y también, por supuesto, no le causó ninguna gracia a Larrañaga que en la segunda presidencia de Rivera apareciera una solicitud del gobierno, no de Rivera, pero del gobierno, para construir un templo para los protestantes. Y ahí Larrañaga se expide negativamente, o sea, los cónsules de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de Suecia habían solicitado autorización. Bueno, el Uruguay venía cambiando aceleradamente, la migración era imparable, los británicos ponían dinero en la defensa, como todos sabemos, el llamado templo inglés se construyó poco tiempo después, pero evidentemente que ahí también hubo otro tema de fricción. Y termino con una frase de Larrañaga, donde valora el papel de los sacerdotes en este proceso, no solo de construcción de la patria con las armas, sino de construcción de la patria poblándola y generando las condiciones para la producción económica. Larrañaga fue un hombre que vivió casi encerrado en Montevideo, pero siempre tuvo mirada país. Siempre tuvo mirada país. Yo eso se lo reconozco. Y miren, a raíz de una solicitud de unos vecinos del arroyo San Salvador para que se construyera un nuevo templo, Larrañaga apoya y dice: es además bien sabido que a proporción que se multipliquen estos lugares santos, se multiplica también y crecen alrededor las poblaciones, viniendo a ser en lo porvenir nuevas villas y ciudades, que recordarán en lo sucesivo con gratitud el loable interés que siempre ha manifestado el gobierno por la mayor gloria de Dios
y aumento de su culto. Es decir, es un reconocimiento de Larrañaga a que ese esfuerzo permanente de Rivera por poblar la campaña, por fundar poblaciones y por atender a la población que estaba en los campos, era loable y que debía merecer el apoyo de la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, abrimos un breve espacio para aprovechar la presencia de Óscar entre nosotros. La de San Nicolás. En el 28. Y hay una leyenda que al cruzar el Ibicuí se habría quebrado el eje claro, se habría quebrado el eje de una de las carretas y que una de las campanas habría caído ahí y que en las noches se siente el sonar de la campana, pero en territorio de Florida esa leyenda existe con la llamada Laguna de la Campana. Yo no hablé de San Borja hoy por razones de tiempo, pero en San Borja del Chi hay todo un episodio donde le tratan de robar las campanas a los indígenas. La leyenda dice que la campana más bonita, los indígenas dispararon y la tiraron en la primera laguna que estaba cerca del monte. Y desde ese momento se conoce hasta el día de hoy como la Laguna de la Campana. La campana nunca apareció, se hicieron estudios arqueológicos, pero no apareció. Pero un día, siendo yo director del Museo Casa de Rivera, apareció un pescador, dice, esto es un mortero, dice, pero ¿sabe cómo lo encontré? Estaba pescando en la Laguna de la Campana, tiré el aparejo y el aparejo se me atracó. Y empecé a hacer fuerza y no salía, y me zambullí. Y cuando veo, estaba atracado en esta piedra y vi que tenía una forma y se la traje. Y yo le dije, ¿vos sabés lo que encontraste? Vos encontraste la pila bautismal de la capilla de San Borja. Es una pila bautismal. Tiene los encastres y todo, como hay en Colonia del Sacramento, como hay en el fuerte de Santa Teresa y en otros lugares. O sea que, no sé si habrán tirado una campana, pero que algunos objetos de la iglesia, en una actitud de rebeldía, ellos la tiraron. A mí me gustaría tener tiempo, me parece que no voy a tener tiempo, aunque tengo bastante información, para rastrear esas campanas en todo el país. Porque además lo que pasó con esas campanas y otros objetos es que primero fueron a la iglesia parroquial, por la pobreza que dijimos que había de objetos. Pero en la medida que después vinieron los inmigrantes, empezó a perecer el dinero y entonces mejoraron mucho los objetos de culto, se iban formando nuevas capillas. Y entonces estos objetos pasaban de las iglesias parroquiales a templos menores. Y ahí es donde se encuentran muchas de estas imágenes o campanas. Es una historia muy, muy bonita para este país que nos dijeron que éramos país sin indios, y sin embargo también de esto se desprende que fuimos en gran parte herederos de las misiones jesuíticas. Y Larrañaga lo tenía clarito, Larrañaga es uno de que también antes dice, tienen más derecho a esta tierra los indígenas de las misiones que los propios orientales. Ellos estuvieron antes. Y ellos empezaron a criar ganado. Y ellos empezaron a cultivar la tierra. Era un historiador también Larrañaga. Nos ha dejado páginas de historia muy interesantes. La campana de Florida. Hay también en Florida, hay
hay en, exacto, Florida, porque claro, estas son casi todas de San Borja, porque después Oribe perdió la paciencia con los indígenas de San Borja y mandó a quitarles todo, ya en la Guerra Grande, y ahí se empiezan a dispersar las campanas, y una que estaba rota quedó en Durazno, que nunca he podido acceder a ella por la dificultad que hay. Hay otra en San José, hay acá. Pero bueno, y tienen grabado generalmente el origen del pueblo y el año en que se fundieron en las misiones. Claro, de San Nicolás 1687 me parece que dice la de Paysandú. Es increíble. Cuando acá no había nada, fundían campanas, sobre todo en la misión de San Juan, donde estuvo el famoso jesuita Antonio Sepp, que fue el que trajo el arte de la fundición para las misiones. Bueno, muchas gracias.